partir de este momento habrá que trabajar con los diferentes modos de fusión. Vamos a visualizar toda la imagen y vemos que aquí nos queda la manera en que se superponen las imágenes. No respeta la sombra, no se ven los pliegues, es como si fuera un recortable sin más, ¿no? Queda como muy plano. Bien, esto se puede solucionar o bien en algunos casos cambiando la opacidad, como es el caso aquí que no lo hemos solucionado. Vamos a quitarlo. Veis cómo aumenta muchísimo más la intensidad, está en normal. Exactamente lo que tenemos aquí está transcrito. Y la otra opción podría ser ir trabajando diferentes formas. La manera de hacerlo es a través de flechas del teclado que vamos moviendo y ver cómo se van modificando los diferentes opciones de los modos de fusión de capa hasta encontrar el que más adecue, insisto, en el cual habrá que trabajar junto con la opacidad de la capa. Otra manera también es situarnos en normal, por ejemplo, y si tenemos un ratón con rueda, ir rodando y veremos cómo también pasa lo mismo que con las flechas del teclado. De esta manera vamos viendo cómo va funcionando, ¿no? Los modos de fusión, en este caso, podemos aplicar, por ejemplo, directamente un modo como puede ser multiplicar, que está dentro de los grupos que oscurecen el tono de la imagen subyacente a la que estamos aplicando. En normal vemos que se aplica sin mayor dificultad. Disolver no se aprecia nada a no ser que trabajemos con un poquito bajando la opacidad y veremos cómo ya se ve cómo se va disolviendo y quedando una especie de punteado sobre el tema. Bien, si no se apreciaría nada, como podemos ver. Hay que trabajar un poco con la opacidad. La siguiente son el bloque que tenemos aquí, que oscurece fundamentalmente con diferentes matices cada una de las capas subyacentes. El siguiente bloque son aclaran bastante cómo interactúan ambas capas, y el siguiente opción es cómo funcionan a partir de las luces, ¿no? Cómo interactúan. Luego tenemos algunas que son como muy creativas, de diferencias, fusión, tono, saturación, color, luminosidad, que lo mejor es que las vayamos probando. Vamos a ir viendo algunas de las más representativas, una pequeña pincelada de las posibilidades que tienen los modos de fusión, que como digo, nos va a permitir hacer simplemente con el modo de fusión y con la opacidad una variación muy generosa y amplia con grandes posibilidades plásticas. Bien, vamos a empezar con las primeras. Oscurecer, como veremos, oscurece la imagen, pero ya respeta ese tipo de sombras que tenemos en el tejido. Podemos seguir trabajando con el modo multiplicar. Nos va a permitir que se multiplique y se potencie. Como podemos ver, el resultado, vamos a quitar en la capa, se respeta también la iluminación y se multiplica un poco la intensidad. Como veis, se mezcla este tono rojo con el tono ocre que hay de abajo. Tenemos una opción que es también dentro de estas opciones superponer, que suele funcionar bastante bien en estos casos. Como veis, tiene más luminosidad, también respeta el volumen y la iluminación, así como los pliegues y las formas que tiene. Es un efecto más sutil que el de multiplicar. Bueno, creo que es una buena opción en este caso. Vamos a aprovechar para seguir viendo algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver alguno de la parte oscurecer. El modo oscurecer hace lo contrario que aclarar. El fondo del papel no se produce ningún efecto porque es más claro que la túnica. Solo se deja ver el dibujo del tejido, como podemos ver, ¿no? En este caso, si vemos el efecto de, por ejemplo, de trama, cambia totalmente, ¿no? Como podemos ver. Bien, si vamos a ver, por ejemplo, una zona de luz intensa, puede estar aquí. Vemos como la luz intensa no respeta tanto como en otros casos. En este caso concreto no respeta los pliegues y las iluminaciones y los cambios. Podemos trabajar, insisto, a veces con la opacidad que quede más integrado de alguna manera, aunque sea baja la opacidad, pero veremos cómo ahí ha cambiado bastante, ¿no? Bajamos un poco más y podría funcionar bastante mejor. Luego, la luz intensa también podemos verla, esta que estamos viendo,
Es una versión más dura que la de superponer, como hemos visto, ¿no? Aumenta la saturación de ambas capas, es posible que se pierdan detalles, como hemos visto antes, y por eso hay que bajar la opacidad, ¿no? Trabajar con ese tipo de opciones, disponemos de unas fichas resúmenes que nos va a permitir definir las características de cada uno de los modos de fusión. Pero el mejor método es, aparte de saber un poco la teoría de cómo interactúan las diferentes capas con el color subyacente y la capa superpuesta, es ir haciendo pruebas y trabajando. De esta manera llegaremos a observar bastantes paralelismos para conseguir efectos, ya digo, de tipo plásticos muy interesantes. Una versión menos intensa, por ejemplo, que la que estamos viendo ahora mismo, la luz intensa, es la luz suave. Si vamos a la luz suave, como veis, cambia totalmente y no es tan exagerada como la anterior. En algunos casos nos puede interesar, pero aquí tampoco nos funciona demasiado bien. Se ve mucho mejor la textura que hay detrás del tejido que acabamos de poner. Y luego hay otra opción que podemos ver que es curiosa, como es subexponer color. Subexponer el color oscurece la capa inferior, como podemos ver, pero le añade un fuerte componente de color que da tonalidades muy intensas, aterciopeladas en este caso, y muy diferentes de las que hemos visto anteriormente. Entonces, en función de nuestros objetivos, podemos decidir una cosa u otra. Por supuesto, siempre trabajando con la opacidad, porque en este caso, veis, lo hemos bajado, lo podemos subir y podemos seguir trabajando. Bueno, yo creo que es un poco cuestión de seguir viendo cómo funciona. Normal, ya hemos visto, simplemente lo aplica sin más. Disolver, hay que trabajar la opacidad igual que normal para que se pueda percibir algo. Bajamos al 50%, veis cómo ponemos el normal. Y creo que tenéis que experimentar ese tipo de opciones que seguiremos trabajando en sucesivos tutoriales. Y si entramos luego en la zona de oscurecer, como vemos todas estas opciones, la voy a poner todo al 100% para que se note, pues oscurece la imagen y conseguimos diferentes opciones. Multiplicar, veis que conserva un poco más el color, no lo modifica tanto. En este caso, subexponer el color, son pequeños matices que ahora mismo es mejor no explicar, aunque insisto, tenéis una ficha de resumen donde podéis tener bastante detallado qué es lo que se hace, cómo se hace y las aplicaciones más obvias o más utilizadas de cada uno de los diferentes modos de fusión de capa. Yo voy a ir bajándola otra vez aquí para que lo veáis. Superponer, veis que aquí funciona bastante bien. Luz suave también funciona bien. Luz fuerte habría que bajar la opacidad porque claro, se come todo lo que hay por debajo. Luz lineal también. Insisto que hay muchos casos en los que no puede funcionar. La diferencia puede producirse efectos extraños y no controlables. La exclusión ya son efectos bastante más creativos que es difícil de prever el posible resultado, pero nunca está de más probarlas porque podemos conseguir resultados, como es el caso ahora mismo de la saturación, que nos puede interesar. Veis aquí el color, luminosidad, que lo que hace es reducirnos a blancos y negros prácticamente a escala de grises, le quita toda la saturación, lo desatura y en este caso casi nos cambia totalmente, perdemos el color. Pero bueno, si vamos bajando podemos ver, aparte de luminosidad, ya no hay más. Bien, hasta aquí sería el tutorial de los modos de fusión. Continuaremos en el siguiente tutorial mezclando todo lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. Ir probando con este tutorial.